Hemos estado hablando de cómo pastorear el corazón de una esposa, cómo responder al pastoreo del esposo, pero ¿y nuestros hijos? Este episodio se trata de eso, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de los Gómez. Esa hermosa dama que ustedes ven ahí es Betsy Gómez. Di lo mismo. Este caballero buen mozo que ven aquí es Moisés Gómez. Y este di lo mismo. Y este es el podcast de los Gómez. Bueno, como tú acabas de decir, nosotros pues hemos venido agotando una serie de temas tratando de enfocar esas responsabilidades que hacen que la familia se fortalezca y consecuentemente una iglesia local donde hay hombres y mujeres asumiendo sus roles de manera efectiva, piadosa, para honrar a Dios y pues de una manera u otra eso se traduce también en iglesias que se fortalecen. Y no podemos dejar fuera el caso de la crianza, pero desde una perspectiva pastoral. No es que la crianza se desconecta del pastorado en sí mismo, pero muchas veces podemos pensar que la crianza es solamente un ejercicio de hacer cosas y quitamos ese corazón pastoral que debe de existir detrás de esa crianza. Yo creo que es muy importante y por eso hemos estado desarrollando estas conversaciones con el fin de que las escuchamos aquí, ustedes las escuchan de nosotros y ustedes las continúan en sus hogares, porque a veces no, como que seguimos el tren de la vida y no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿qué informa la manera en la que estamos corriendo este matrimonio, estamos corriendo la familia? Y en este caso, como desmitificar el hecho de que no los hijos se crían solos. Sí. Hoy vamos a explorar ¿cómo es que se puede pastorear o se puede liderar el corazón de nuestros hijos? Y queremos hacer una aclaración. Nosotros no somos profesionales en esto. Sencillamente, como hemos dicho en episodios anteriores, queremos abrir la escritura, abrir nuestros corazones y sencillamente ser honestos con la responsabilidad y aprender juntos. Empezar un diálogo que nos vaya a llevar a considerar cosas que estamos haciendo bien, dejar fuera cosas que estamos haciendo mal y crecer en esta realidad y responsabilidad que el Señor nos ha dado. Betsy, cerca de los años 60 por ahí, Estados Unidos sacó un anuncio que decía... En Estados Unidos, wow. Sí. Decía, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Pero luego como en los 80 es que recuerdo en la República Dominicana que hizo una versión modificada que decía, son las 9 de la noche. Tin, tun, tin. ¿Sabes dónde están tus hijos? Tin, tun, tin. Está bueno, eso es perfecto. Y el punto es que ya nosotros, esos anuncios pasaron de moda. No, pero qué increíble. O sea, como sí. Un llamado a la conciencia de que es tarde. Oye, ¿tú sabes dónde están tus hijos? Sí, y de hecho, si nosotros lo vemos ahora es tristemente porque a las 10 de la noche, jóvenes y adolescentes se están cambiando para salir a las 11 y las 12 de la noche. Pero el punto de nosotros no es cuestionar eso, es básicamente hacer la siguiente pregunta. Si nosotros sabemos dónde están nuestros hijos espiritualmente, porque de ahí inicia todo lo que va a ser el ejercicio del cuidado pastoral y del corazón de cada uno de nuestros hijos. Es de donde nosotros creemos y podemos decir con firmeza si sabemos dónde están nuestros hijos. Yo creo que en nuestro trabajo como líderes de jóvenes por tanto tiempo, no vamos a tirar numeritos porque no hay necesidad, ¿verdad? Pero luego como padres de adolescentes hay algo, y bueno, ahora en tu ejercicio como pastor de la iglesia, hay algo que es una constante en las familias y lamentablemente en las familias cristianas, y es que los padres vivimos tan ciegos y tan como en las nubes de cuál es la realidad en el corazón de nuestros hijos. Sí. Nuestros hijos, por protegernos a nosotros mismos, o sea, nosotros, a sus padres, lo que hacen es que
aprenden a fingir, aprenden a enseñar el lado de la cara que los padres quieren ver. Que tú quieres ver. Entonces tú te acostumbras a hacerte una idea de que ese es tu hijo, pero la realidad de tu hijo es otra, que solamente la conocen sus amigos y que a veces ni ellos mismos conocen. Pero wow, o sea, qué retante, qué reto ha sido para nosotros como padres, aún en esta etapa ministerial, poder entender cómo cerrar esa brecha lo más posible de la manera en la que podamos no solamente acercarnos a ellos, sino también reflejarles el evangelio. Y agarra esa pregunta que sale de una manera muy natural y orgánica de cómo cerrar la brecha, porque una de las grandes golpes que uno como padre recibe es el resultado de que pensaba que su hijo estaba en una posición, una condición espiritual y se da cuenta que luego no es así. De hecho, hay muchas estadísticas aquí en los Estados Unidos. En el 2002, oye eso, estamos a 23 años después. Wow. En el 2002 se hizo un estudio donde reflejaba como el 88%, esto lo hizo el Concilio de Familia de la Convención Bautista del Sur, que es la convención más grande de los Estados Unidos. El Concilio de Familia hizo un estudio que reveló que el 88% de jóvenes que en la iglesia hicieron haber nacido de nuevo, en la universidad abandonaron su fe. Para que usted tenga una idea de eso, reúna de la escala de lo que estamos diciendo, reúna a 10 jóvenes, ¿ok? Y 8 de ellos, cuando llegaron a la universidad, abandonaron su fe. El golpe que eso trajo, no solamente a la familia, sino también a la comunidad cristiana en sí misma, es mayor de lo que nosotros pensamos. ¿Y cuál tú crees que es el golpe? ¿Quién se lo ocasionó a quién? Bueno, la realidad es que viene de varias razones. Primero, no hubo un nuevo nacimiento tal como se registró, y los padres quizás alimentaron en el corazón de los hijos una falsa creencia de que eran cristianos sin serlo. Por eso voy a tomar ahora lo que tú dijiste de la brecha. Cuando nosotros, mientras más temprano podemos, mientras más pequeños que estén nuestros hijos, la brecha hay que cerrarla desde lo más pronto posible, construyendo un puente en el corazón de nuestros hijos, ¿ok? De que estemos cerca de nuestros hijos, para que nosotros podamos testificar con cierta firmeza si nuestros hijos son creyentes o no. Como tú decías al principio, a veces nosotros creamos una imagen de nuestros hijos que queremos que nuestros hijos sean el trofeo que identifican el galardón de nuestro trabajo criando a nuestros hijos. Y hay de ellos, si nos ponen en vergüenza, porque ¿qué va a pensar la iglesia o qué va a pensar fulano? O sea, lo utilizamos a ellos como una idolatría, o sea... Una carta de representación de que mira lo bien que yo lo he hecho, o mira lo bien que yo lo hago. Y eso al costo de empujar a nuestros hijos a aprenderse una serie de rituales y lenguaje bíblico que se traduce a lo largo del tiempo en una falsa fe. Por ejemplo, los niños cristianos no actúan así. Bueno, si fuera cristiano no actuara así, pero tú tienes seguridad de que es cristiano, tú tienes seguridad de que es un nuevo nacimiento. En la adolescencia, ¿tuviste alguna evidencia de gracia que mostraba que los afectos de tus hijos estaban encauzando más a vivir para la gloria de Dios que para los deleites propios o del mundo? Entonces, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, el problema radica justamente cuando los padres, cuando los padres creamos una imagen irreal de nuestros hijos que incluso nuestros mismos hijos la llegan a creer y la llegan a consumir. Yo como en el mismo ejercicio aquí en la crianza, en estas 2 tandas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado adolescentes y niños pequeños, pero aún como maestra de escuela dominical, yo puedo ver en cosas tan sencillas cómo nosotros podemos enseñar a orar a nuestros hijos como si ellos fueran cristianos. En lugar de priorizar y enseñarles a orar como los pecadores que son en necesidad de un Salvador. Entonces, es tan fácil indoctrinar a nuestros hijos haciéndoles creer que ya ellos tienen esta fe heredada. Entonces, obviamente, cuando se van de boca, como decimos nosotros los dominicanos, nos sorprendemos y decimos, ¿qué pasó? O cuando tienen la mínima oportunidad de tomar decisiones por sí mismos,
sin la supervisión de sus padres, inmediatamente sale la naturaleza en y la se cual... fragmenta delante de mi papá y la iglesia. Yo soy una cosa, pero en la intimidad de mi corazón o cuando no me ven, entonces yo oigo otra música, hago otra cosa, y ahí estamos los padres creyéndonos el cuento de que esos son nuestros hijos y les decimos, cuidado si tú saltas con tal comportamiento, porque el día que tú me digas o que tú hagas. Y entonces al final, ¿qué hacemos? Los encerramos más en esa cárcel donde no pueden dejarse ver cómo son porque no quieren hacernos daño. Y como te estaba diciendo, y muchas veces desde que tienen la oportunidad de verse sin la supervisión de sus padres, inmediatamente ponen en evidencia la realidad espiritual en la que se encontraban. Entonces, cuando hacíamos la pregunta al principio de, padres, ¿tú sabes dónde están espiritualmente tus hijos? Es una pregunta retórica y reflexiva que nos golpea a nosotros también. O sea, nosotros no estamos aquí como maestros aislados de la realidad, ¿no? Todo lo contrario. Es una pregunta que reta nuestros corazones, que reta nuestra realidad como padres y mucho de lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, hay que reconocer, Betsy, que no solamente los padres cometemos el error de estimular, animar por presión y por el mismo deseo de nosotros vernos bien en el ejercicio de la paternidad y por el mismo deseo de presentarlo, como tú decías, como la carta de triunfo y de presentación de lo bien que lo hemos hecho, sino que también nosotros hemos sido pasivos en nuestro rol de pastorear el corazón de nuestros hijos. Muchas veces, yo no sé si tú has escuchado, yo sé que tú has escuchado, los padres van de iglesia en iglesia buscando un programa que sea bueno para los hijos y los niños. Y dice, mira, no nos quedamos en esta iglesia. La iglesia, mira, tremendo, el pastor muy bueno, la enseñanza muy fiel, pero no había programa de niños bueno. Imagínate, yo con estos hijos, yo necesito que el grupo de jóvenes lo atraiga. Que lo atraiga y que lo entretengan y que ellos se sientan atraídos con más. Déjeme decirle algo, eso suena bien y en ocasiones puede funcionar. Sin embargo, es bueno que usted sepa que aquí eso es como el ejemplo y la ilustración más vivida es la de los aviones, cuando te dicen si la presión del aire baja y usted anda con su niño, primero usted se pone su máscara y luego le pone la de sus hijos. ¿A dónde voy con la ilustración? Bueno, que en ocasiones usted tiene que buscar una iglesia que lo alimente a usted como padre bien, que lo disipule bien, que lo equipe bien, para luego entonces de eso que usted está recibiendo, darle a los hijos. ¿A dónde cometemos el error, Betsy? El error lo cometemos en querer delegar a la iglesia la responsabilidad del cuidado del pastorado de los hijos y de la instrucción y de la guianza. Claro, la iglesia siempre es una comunidad que contribuye al desarrollo y a la edificación de los discípulos. La iglesia existe para equipar a los santos. Eso es cierto. Pero cuando hablamos de crianza, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vamos a ver que la responsabilidad ha sido depositada a los padres y es una responsabilidad no delegable, al menos que usted fallezca. Es una responsabilidad que todo padre, toda madre, con convicciones claras de lo que es el pecado, el evangelio, la provisión de Dios para resolver ese problema y cómo nuestros hijos, desde que tienen la edad de 1 año, 2 años, empiezan a mostrar dónde están espiritualmente. Nosotros tenemos que empezar a actuar, por lo tanto, de temprana edad. Nosotros no tenemos que esperar que nuestros hijos sepan hablar o que nuestros hijos lleguen a la adolescencia para empezar a introducir las verdades que son cardinales en el evangelio. Así es. Y si un padre está viendo este episodio y se da cuenta, wow, yo he fallado en mi responsabilidad. O sea, realmente me he como acomodado. Me da una convicción de que no sé dónde están mis hijos espiritualmente. No sé, hasta me da terror saber dónde están. He delegado esto a la iglesia. O sea, ¿qué le puedes decir a ese padre? Mira, varias cosas. Primero, como tú decías, si Dios te trae convicción de una manera u otra, ven delante del Señor y confiesa tu pecado. Muchas veces alimentado por una cultura que nos ha hecho creer que los niños son un obstáculo. En nuestros planes, en el desarrollo, estamos en el desarrollo de mis sueños. Bueno, hay gente que supera eso, se casa y quiere postergar los hijos porque quiere seguir viviendo para sí mismo. Está bien, usted tiene ese derecho de hacerlo. Llegan los hijos, entonces llegan los hijos y empiezan a ver los hijos como un obstáculo también. Un obstáculo para hacer sus hobbies, para hacer todo lo que quería hacer. No, de que llegaron los hijos a la casa,
Emma, del momento en que tú te casas, ya tú vives para servir. Claro. El evangelio es un estilo de vida que nos invita a vivir sacrificialmente. Y cuando los niños llegan, no es la excepción. Por lo tanto, si esto te trae convicción y en algún momento tú has sentido que tus hijos son un obstáculo y por eso tú has delegado pasar tiempo con tus hijos porque tú quieres seguir con tus hobbies, o tú has delegado lidiar con las conversaciones incómodas porque tú entiendes que eso lo deben manejar los pastores de la iglesia, los maestros de escuela dominical, o el líder de jóvenes, confiésalo. El mejor lugar donde uno siempre va a encontrar consuelo es en el trono de la gracia del Señor. Ahora, no te quedes solamente en la confesión, en el consuelo, sino que entonces toma la iniciativa de empezar a asumir el rol de pastor o pastor del corazón de tus hijos. Y si eres mujer, de ser esa mujer que nutre el hogar, esa mujer que ayuda a traer vida. Y yo sé que como hombre te puedo hablar de lo que nosotros podemos hacer o estamos haciendo, pero yo también quiero reconocer que en la dinámica de la familia tú has jugado un rol de nutrir el hogar y de darle vida al hogar, y yo te preguntaría cómo una mujer pudiera hacerlo también en la dinámica. Bueno, yo creo que ahí, bueno, porque no quisiera decir las pastoras de los hijos. Las madres. Yo creo que ahí viene una realidad desde la confesión que hablamos, de que tenemos que reconocer dónde nosotros hemos fallado. Yo creo que yo me entraría en esa ola porque muchas mujeres no somos lo suficientemente como humildes o estamos como con el entendimiento lo suficientemente claro de lo mucho que asfixiamos la dinámica de la crianza y esa, porque estamos hablando de cómo pastorear su corazón, esa lejanía que hay en el corazón. Yo tengo que reconocer como mamá, yo no sé tú, pero yo como mujer, y me da una risa porque uno de nuestros hermanos en la fe hablaba y me decía, es que las mamás, sin darse cuenta, son así súper protectoras, policías, como me mencionabas el otro día, o sea, hay como un deseo de esa mamá oso de que quiere como proteger, cuidar. Podemos proteger, cuidar y controlar. Controlar. Okay. O sea, un deseo excesivo de controlar. Hablábamos hoy durante el desayuno de cómo las madres hasta el punto de que le hacen todo a los hijos, pero no es por amor. Es porque quieren sentirse necesitadas y al final todo se trata de ellas. Entonces, yo creo que una de las cosas que como mamás, como madres en esta dinámica, en la que más nos necesitamos arrepentir, es ver dónde yo estoy ejerciendo mi pecado de control y con mis hijos. Y yo como mamá de varones te puedo decir cuánto eso choca. Un hombre, un joven que está tratando de desarrollar su hombría y su liderazgo y una mujer que lo está sofocando todo el tiempo. Mira, tú acabas de decir algo que es bien sabio, porque de una manera u otra debe de existir la sabiduría de una madre que sabe que ya su hijo está transicionando de la adolescencia hacia la adultez y que el mismo control de antes no funciona de manera efectiva para una persona que por naturaleza y llamado y diseño está llamado a dirigir y hacer cabeza. Y es increíble, Moisés, como lo que estamos haciendo con los grandes se parece tanto a lo que hacemos con los pequeños. O sea, es como una cosa impresionante. O sea, como aplica el uno con el otro. Sí, y yo diría, Bexy, que una de las cosas que debemos de ver en nuestro corazón es si nos cuesta, si hay, como tú decías, un distanciamiento y traerlo delante del Señor, recordar el Salmo 127 que dice, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Y si Dios confió en ti una criaturita para que durante el préstamo de esa criatura a tu vida, tú lo formes, lo disipules, le muestres el evangelio y le modeles el evangelio, pues entonces, gloria a Dios, asume ese llamado con fidelidad. No veas a tu hijo como un estorbo, pero tienes que tomar iniciativa. Tienes que ponerte en la actitud de asumir ese hermosísimo llamado. Y yo me recuerdo cuando me embaracé 2 veces. Ahí de una vez, cuando la gente, después de tener hijos grandes, me veía embarazada una y otra vez, la gente en lugar de felicitarme era como un pésame casi, como ay.
Dios te va a ayudar. Sí, yo creo que no te preocupes, mija, confía en Dios, que Dios te va a ayudar. Él tiene un propósito, porque es verdad que lo vemos como un estorbo. Y en mi propio corazón, claro, yo tenía que entregar como esas libertades que yo pensaba que ella tenía, entregárselas al Señor y decir, esta es una herencia hermosa. Sí. Y es buena también. Mira, y que en ocasiones, después que tú tienes el tercer hijo, hasta el tercer hijo te felicitan. Ya con el cuarto empiezan a decir, ay, de verdad, Dios te bendiga. Pero tú cerraste Pero ya. tú cerraste. Ya ¿Y tú quieres más? Sí. Pero bueno, ahora la pregunta, Bexy, sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pastoreamos el corazón de nuestros hijos? Yo quiero tomar lo que tú dijiste de la brecha, porque una de las maneras como nosotros podemos iniciar esa cercanía y cerrar la brecha para entonces pastorear, yo diría que lo primero que nosotros debemos de hacer es abrir nuestros corazones. Y cuando decimos abrir nuestros corazones, estamos diciendo a crear este ambiente de comunicación de dos vías donde los hijos puedan darse cuenta que tú también eres un pecador. Que vean tu vulnerabilidad, que vean tu necesidad del Señor, al igual que ellos. Yo creo que un error que cometimos en los primeros años con Josué era mostrar una imagen al ser la figura paterna como si nuestros hijos llegaron a pensar, que no como, sino que llegaron a pensar que nosotros nunca pecábamos, que nosotros estábamos bien, tú no me entiendes porque tú no pecas. ¿Cómo que? Inmediatamente eso hizo ruido a nuestros oídos, pero hay que mostrarle nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de Cristo, no solamente para la salvación, sino para el día a día. Y yo creo que abriendo nuestro corazón, si en ocasiones usted tiene que pedir perdón porque hizo algo mal, yo confieso, hace ¿cuántos días? 2 días que pusimos a Grey en la cama, toda esta ceremonia de orar y cantar y todo lo demás. Sí, porque Moisés, antes de acostarse, él le canta una canción a cada hijo. Sí. Y hay que ir todo. Y entonces, papi, hoy hay canción. Hay canción, papi. Entonces sí, hay que leerle un libro. La dinámica de leerle un libro el catecismo de los catecúmenos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Después que yo termino con Grey, voy terminando con David y encuentro que esta niña viene donde mí cuando ella sabe que no debe de despertarse o levantarse de la cama después que ya cerramos la ceremonia y parte de la disciplina y los límites. Y yo reaccioné de una manera que no debí reaccionar. Y luego Bexy me dijo, mira, no, ella quería agua y yo le traje agua. Luego Bexy me dice que ella había ido donde ella pidiendo agua, la pobre niña. Y yo fui donde Grace y le dije, Grace, perdóname, mi amor, porque yo pensé, yo no sabía que tú le habías pedido. Y fíjate, papi, ese día tú te levantaste, o sea, tú estabas casando a un miembro de la iglesia en El Salvador. Te levantaste a las 4 de la mañana, llegaste a unirte a la familia, llegaste que íbamos a un juego de béisbol, tú estabas cansado. Sí. Entonces cualquiera puede decir, no, es que yo estoy cansado, es que la gente no entiende que yo estoy cansado, pero al final no se trata de que si estamos cansados o no estamos cansados. Sí. O sea, al final se trata de servir. El servicio. Servirnos unos a los otros. Y esa responsabilidad. Y yo diría que luego de que una persona, unos padres, se abren su corazón, se muestra vulnerable y todo lo demás, yo diría que lo otro es pastorear desde el ejemplo. Amando, que ellos vean que tú amas a Dios, que ellos vean que tú amas al prójimo, que eso no es algo teórico, sino que te ven deleitarte en aquel que te salvó, no de manera semanal los domingos. Ellos ven que el Señor es prioridad en la casa y ellos van absorbiendo esto que va generando en ellos la cultura. Y déjame decirte, como te decía, con sus altas, con sus bajas, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados exabruptos, pero volviendo al centro de que el Evangelio nos sostiene, que Cristo nos perdona, que lo necesitamos. Y algo que bueno decir, que pastorear desde el ejemplo también es cuando nosotros podemos reconocer, y ahí yo creo que un error de todos los padres es que la crianza es solamente disciplina. Disciplina. Y muchas veces, ya sobre todo cuando están un poco más adolescentes, la relación se convierte en un campo de batalla. Porque lo único que queremos es disciplina. Pilaste los límites. Disciplina. Hiciste aquello. Disciplina. Lo otro. Disciplina. Y muchas veces se nos olvida que el pastorado en sí mismo es paciencia. Es escuchar. Es aconsejar. Volver a aconsejar.
Sí. volver a guiar. Instrucción en la palabra. Disciplina cuando sea necesario. Que a veces como que también, como que no sabemos cambiar el clic de la Ajá. etapa. Ajá. Porque Buenísimo, hay un sí, sí, momento en que sí es disciplina, 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 disciplina. O sea, cuando el niño es pequeño, sí. Ajá. O tú no- límites de disciplina. tú no puedes ponerte a razonar con un niño de 2, 3 años, 4 años. O sea, tú puedes hablarle, puedes instruirlo, pero esta es la consecuencia. La violaste, tienes una disciplina. Porque si no lo haces, no vas a estar, ya va una vez, ya va 2 veces. Lo único que estamos haciendo es enseñando al niño a que él puede obedecer de manera dilatada y que el papá va a seguir hablando y el niño obedece cuando quiera. O sea, hay un momento que sí es disciplina, disciplina, amor, disciplina, 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 pero cuando los niños crecen, Ajá. parece como que se nos olvida y no cambiamos el clic. Entonces, en mi caso, tengo que confesar, porque yo sé que probablemente hay una mujer que se identifica conmigo. Ujú. Por ejemplo, en el caso con mi hijo mayor, tú dices, me quedan 2 años. Ajá. O sea, en estos 2 años hay que arreglar todo lo que no se ha acabado de arreglar. Entonces, como que uno en cada momento, y Moisés siempre es el que tan amorosamente como que me ayuda a abrir los ojos, cada momento tú quieres como poder corregir aquí, empatar aquí, ayudar aquí, y nos olvidamos que enseñamos más en este momento desde el amor Ajá. que dando todo el tiempo como latigazo, como Sí. un policía. Sí, y es bueno que nosotros veamos que el modelo, y yo creo que tú lo mencionaste en un episodio, en otro tema, miremos cómo Dios nos ha pastoreado. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Nosotros le hemos fallado muchas veces al Señor y el Señor vuelve pacientemente y nos levanta. Nos disciplina, porque Hebreos 12 dice que la disciplina por un motivo puede no ser causa de gozo, pero después produce ese fruto apacible. Y como un padre ama a su hijo, la disciplina es una manifestación del amor. Ahora, en el pastorado nosotros también tenemos que instruir. Nosotros no vamos a disciplinar sin instrucción. La instrucción viene, se modela la instrucción, y yo diría que es uno de los aspectos más importantes, esa coherencia que debe de existir cuando usted está modelando el evangelio. Yo le puedo decir a mis hijos, lean la Biblia, pero si yo nunca me ven leyendo la Biblia, entonces ¿qué van a pensar ellos? Modelar la fe es la manera probablemente más directa que tenemos de nuestros hijos ver cuánto nosotros creemos en esa fe. Cuán convincente puede ser esa fe si nosotros vivimos a la luz de esa fe. Entonces es importante, uno, vulnerabilidad, abra su corazón, acérquese, confiese pecado, pídale perdón, muestre que usted necesita a Cristo. Número 2 también, la instrucción es importante. Reunir, y tenemos episodios al respecto de cómo liderar a la familia en la devoción a Dios, así que búsquenlo. Sí, el pastorear con el ejemplo de ser paciente, el ejemplo de ser amoroso, el pastorear también corrigiendo, pero también guiando, equipando, instruyendo. Y yo diría también, Betsy, algo como tú mencionabas, una de las cosas que nosotros hacemos, catequice a sus hijos. Catequice. ¿Y yo qué dije? Catetice. ¿Y cómo es? Yo pensé que era un catéter. ¿Y cómo es? Catequice. ¿Y yo qué dije? No, yo sé. Pero la verdad es que en ocasiones nosotros tenemos que... No podemos, eso suena como católico, explica bien. Y yo le iba a decir, a veces la concepción que tenemos es completamente católica. No, es una práctica consistente de instrucción bíblica de los aspectos más importantes de la fe cristiana, donde usted vuelve y repite. Y es la manera más sencilla. Más sencilla. Porque cuando tú le dices al niño, ¿quién es Dios? Ajá. ¿Tú entiendes? Y bueno, ahí vamos a dejar en los comentarios un enlace a un álbum buenísimo de catecismo cantado. Y le pregunto a mis hijos, ¿quién es Dios? Y ellos te van a decir, Él es el verdadero y único Dios, glorioso, todopoderoso, santo. O sea, como se lo aprenden y ya tienen la información. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Amar a Dios y deleitarse en Él por siempre. ¿Quién te hizo? Dios te hizo. ¿Para qué te hizo? Para su gloria. Entonces, pequeñas preguntas y respuestas que te van a ayudar a introducir verdad en el corazón de tu hijo. Y algo que no podemos divorciar de esto es cómo usted está siendo pastoreado. Usted va y se sienta en la instrucción de la palabra semanalmente, en la predicación de su pastor, pero probablemente usted tiene una relación con alguien con quien usted va a compartir la realidad de su fe. Entonces así también nosotros no podemos decirle, hoy andaba Moisés almorzando con uno de nuestros hijos. O sea, saca tiempo para
acercarte al corazón de tus hijos. Moisés siempre me dice, Betsy, ya es tiempo de que salga con Josué, ya es tiempo de que salga con Samuel. Y me da una risa porque hasta los chiquitos lo exigen, papi y yo. Cita, Grace, y mi cita y yo. Papi, cita hoy, yo, ok. Uno a la vez. Y ya, Betsy, cerrando el episodio, porque pudiéramos pasarnos horas. Yo creo que la mejor manera también de pastorear es modelando el evangelio. Porque, ¿y a qué nos referimos modelando el evangelio? Es que usted puede extender gracia a sus hijos en el momento, en alguna u otra ocasión. Es que usted también pueda perdonar faltas de sus hijos. Es que usted muestre que ese perdón es el resultado del perdón que usted ha recibido. No tomes personal todas las desobediencias, rebeldías que tus hijos cometen contra ti. No crees un resentimiento y alejes a tu hijo y levantes un muro de distanciamiento. No, perdona, extiende gracia. También muestra el evangelio en tu relación con tu esposo y tu esposa, donde ellos puedan ver que tú le pides perdón a tu esposa públicamente o tu esposa te pide perdón públicamente y hacen el ejercicio público de sí, yo te perdono porque el Señor me perdonó. Modelar el evangelio va a ser un antídoto contra el legalismo. Amén. Porque usted muestra su vulnerabilidad y su necesidad de un Salvador. Igualmente, muestra el fruto del Espíritu mientras usted pastorea el corazón de sus hijos, siendo paciente. Podríamos hablar tantas cosas. Tanto. Como por ejemplo, o sea, una mujer que no está satisfecha en Dios. Ay. Una mujer que no tiene su identidad en Dios, no puede pastorear el corazón de sus hijos y al mismo tiempo usarlos a ellos como la fuente de su satisfacción y su estabilidad. Sí, y eso que tú dices da para otro episodio, pero este episodio ya se acabó y pudiéramos animarte a que, como decía, el propósito no es crear ningún tipo de sentimiento de culpa por si no lo has hecho bien hasta este punto. No, venga al trono de la gracia. Levántate, toma la iniciativa y comienza a dar pasos pequeños para conectar con el corazón de tus hijos, mientras más temprano mejor, y poder ser fiel en esta tarea que tiene tiempo de expiración porque tus hijos se van. Así es. Gracias por su atención y aquí seguimos en el podcast de los Gómez. Perdón, mira, ya se me fue hasta la voz. Pero si llegaste hasta aquí, tú eres un Patreon. Así que hazlo oficial, yendo a Patreon, buscándonos como Betsy y Moisés Gómez y apoyando estas iniciativas si han sido de bendición para ti. Suscríbase, dele a like, comparta, haga clic a la campanita y nos vemos en el próximo episodio del podcast de los Gómez. Bye.